Les saludo con mucho gusto. ¿Cómo está usted? Pues oiga, de nuevo regresamos al tema de los maestros. Lo digo porque ayer, como lo adelantamos, no hay necesidad de tener una bola de estas, así como para ver el futuro, estas bolitas mágicas. Se iba a desatar hechos no controlables por parte de la autoridad de la mano de la protesta de los maestros. Particularmente, lo sabe usted, en Chilpancingo, en el Congreso del Estado de Guerrero, de la capital de Guerrero, Chilpancingo, en donde las imágenes mostraron a algunos presumiblemente maestros aventando piedras, desalojos, tomando calles, tomando comercios, al igual que pasó en el estado de Oaxaca, en donde las cosas ahí se han, digamos, en los dos estados, no se puede decir que en una se ha agudizado más que en otra, sino en los dos estados las cosas han sido muy complicadas. Hay una gran pregunta que ronda en el aire: ¿qué hacer ante el conflicto? ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Se puede resolver el conflicto? Bueno, uno diría que por principio sí, pero no necesariamente se puede resolver muy en el corto plazo. Mire, hay muchas variables de por medio que a mí me parece como muy necesario poner en la mesa. Le cuento una que es importante, ¿no? Hay una especie de odio, si me permite usted la palabra, de enojo de parte de los maestros ante las muchas injusticias que se viven derivadas del entorno que ellos conocen y viven cotidianamente. Ese entorno de pobreza, ese entorno de falta de oportunidades, ese entorno de desigualdad social, ese entorno de caciquismos, que esto, pues obviamente ellos lo traen, lo han vivido y lo viven los propios alumnos, los propios padres de los alumnos, y por eso se da en buena medida una conjunción, en muchos casos, que a lo mejor es muy difícil entender desde otros ámbitos, pero desde ese ámbito así es. Es igual en Oaxaca que en Guerrero. En los dos lados es igual. Hay mucho de eso. Y hay otras variables en donde ellos no quieren perder lo que tienen, lo hagan bien o lo hagan mal, que eso es algo relevante. Yo creo que hay una buena cantidad de maestros extraordinarios en este país. Extraordinarios, no exagero al decirlo. Y estos maestros extraordinarios de repente no tienen incluso posibilidad de desarrollar su trabajo, en buena medida porque hay ámbitos que no se los permiten y hay una grillería que no para, porque aquí hay otras variables. Oaxaca y Guerrero, al ser dos estados con estas características a las que hago referencia, de pobreza, de encono social, de injusta distribución de la riqueza, de pobreza, lo que pasa con ellos es que en muchas ocasiones está también latente muchas otras variables que tienen que ver con movimientos sociales, y eso no se puede perder de vista. Maestros, movimientos sociales, agréguele usted en algunos casos, no sé si este sea el caso ahora, pero hace algunos años guerrilla, pues todo eso es un cóctel brutal. ¿Cómo resolver el problema? Hay que sentarse, pero también, mire, yo he escuchado ayer las versiones del líder del movimiento magisterial, y bueno, dice cosas contrarias totalmente a lo que dice el gobernador que pasó, y eso es algo que tiene que, yo le diría, pues que vaya un notario público y que anote todo lo que se dice para que él dé fe de lo que dijeron unos y otros, porque no se alcanza a visualizar que se esté pudiendo entender, porque están las partes también muy confrontadas. Y mire lo que son las cosas. Son dos estados en donde durante mucho tiempo la oposición magisterial tenía que ver con diferentes variables. Ya saben, ¿no? Otra vez, desigualdad, injusticia, el mal pago a los maestros, etcétera. Pero también tenía que ver con otra variable. Y esa otra variable era que gobernaba el PRI. Pero ahora un estado lo gobierna el PRD, sea o no expriista, es otra cosa, es del PRD. Y el otro, Oaxaca, lo gobierna un candidato de coalición para sacar al PRI. O sea, no se resolvió el asunto con un asunto de partido. No es que el PRI lo hiciera mejor o peor, no. Lo que quiero decir es que ahí está enquistado un problema socioeconómico muy grave del país, que con no importa el partido que gobierne, ese se va a mantener. Entonces, aquí el gran asunto es estructural. ¿Cómo entender el problema magisterial hoy con tantos enojos y enconos? Hay una parte social que no se puede perder de vista. Y hay otra parte también en donde no quieren grupos de profesores perder privilegios. Y ahí sí creo que debemos entrar en una nueva dinámica. No se puede llevar a efecto un proceso de enseñanza-aprendizaje escolar con los alumnos siendo sometidos a un proceso educativo que no los está ayudando a avanzar. Fíjese cuál es el nivel de aprovechamiento. Entiendo que las condiciones sociales y económicas de estos estados son singulares a nivel nacional,
Pero fíjese, estos dos estados a los que hago referencia tienen el nivel de aprovechamiento escolar más bajo. Hay muchas variables que también cuentan en ello, ¿eh? Está si comen o no comen, si desayunan o no desayunan. Son asuntos verdaderamente delicados y serios. Entonces, es un cóctel muy brutal el que hay con todo el asunto magisterial, en donde se junta el uso político, la rentabilidad política, la justa distribución de la riqueza, el tema del hambre, el tema de la pobreza y además el uso político otra vez. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eso hacen y eso están tratando de hacer, y sus manifestaciones poco o nada a veces les llega a importar lo que pasa con terceros. Poco o nada les importa que les rompan un vidrio, poco o nada les importa que detengan una carretera, poco o nada que tengan tomados centros comerciales en Oaxaca. Eso es algo que hay que ponerle un freno en el marco de la ley. Pero no se les puede poner un freno en el marco de la ley si no se resuelve el problema. Si no se va resolviendo el problema junto con la aplicación del marco de la ley. Le doy un último asunto. Yo creo que esto se va a resolver de una manera no muy grata. Yo creo que van a acabar en una de esas, lo lanzo de hipótesis, no lo sé, de cierto, diría Sabines. Yo creo que muchos de ellos van a ser detenidos, sobre todo aquellos que hayan violado la ley, particularmente porque ya hay demandas concretas en contra de líderes y hay cámaras que muestran a muchos de ellos llevando a efecto actos que se tiene que aplicar la ley. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que todavía tenemos un espacio pequeñito, muy pequeño, pero lo tenemos. Y hoy, le adelanto, si está viéndonos en la mañana, va a ser una locura esta Ciudad de México porque se vinieron para acá los métodos a manifestarse. Están tratando de resolver aquí lo que no pueden resolver en sus estados. Veamos qué pasa. Ahí estaba el gobernador de Guerrero y en la mañana en Gobernación. Parece que lo mismo va a ser el de Oaxaca. A ver qué pasa. Bueno, no le digo más, le mando saludos por lo pronto. Cualquier cosa que pase estaré ahí. Yo estaré cerca de las marchas y ahí le estaré informando. Le mando un saludo. Tenga usted un buen jueves. Adiós.